Muy bien. Gracias a Dios por su ayuda en la alabanza. Vamos a pedir su bendición para que también nos acompañe en el mensaje. Padre bueno, te pedimos que así como nos hablaste con los cantos, Señor, nos dice tu bendición, así que tu palabra sea expuesta y que nos puedas ayudar en nuestras muchas necesidades, Señor. Háblanos, ayúdanos a tener el carácter adecuado, Señor, y aprender de tu palabra. Amén. Deuteronomio 20, versos 8 al 9, dice la Biblia: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelvas a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Aquí está hablando la Biblia de cómo los israelitas hacían una campaña en la cual filtraban al ejército. Y había dos tipos de personas. Unos que tenían el corazón correcto, que eran los capitanes, que tomaban el mando, que iban a la cabeza del pueblo, que no los mandaban al pueblo por delante y se escondían, sino que ellos iban siendo el ejemplo, iban adelante con coraje, con el carácter adecuado, con un carácter varonil. Y otro tipo de personas que eran peligrosas, que eran el miedoso, esto es, aquella persona que tiene una sensación de angustia, de un peligro real o imaginario, que le impide esa sensación de angustia actuar en lo que Dios le pide. O el pusilánime, que es el que tiene poco ánimo, el que le falta valor ante la adversidad y se empieza a apocar cuando ve un problema y empieza a ver demasiado grande el problema y a sentir que no va a poderlo vencer. Esos dos tipos de personas Dios los describe, y Dios quería que el pusilánime y el medroso salieran del pueblo en cuanto a la batalla para que no apocaran, no contaminaran, no leudaran el corazón aguerrido, el corazón adecuado de aquellos que estaban dispuestos a dar todo por Dios. Y bueno, la naturaleza nos habla muchos ejemplos similares. Ambos eran soldados, ambos iban con la armadura, que estaban dispuestos para la guerra, pero tenían algo que los diferenciaba en el carácter y que hacía que reaccionaran de una manera totalmente diferente. Algo similar pasa en el carbón y el diamante. Los átomos de estas dos sustancias son similares, pero acomodados en la forma en la que se agrupan para hacer cristales diferentes, y ese acomodo hace que tengan propiedades totalmente distintas. El carbón absorbe la luz, el diamante refleja la luz. Y el carbón es frágil, el diamante es duro, de hecho muy duro y muy fuerte, y muchas veces los cortadores los hacen de diamante porque son excesivamente duros y útiles en muchas operaciones industriales. Uno es barato, otro es caro. Y aquellos guerreros tenían la misma esencia humana por fuera, pero unos eran frágiles, problemáticos, poco valiosos, y mejor te los quitabas de encima, y otros eran fuertes, brillantes, permitían que la luz de Dios fuera reconocida y traían victoria en aquello que ellos iban conquistando. De tal manera que ese doble carácter que se puede dar en los diferentes creyentes se vio no solamente en las personas en lo individual, sino se vio en la forma en la que cada una de las tribus eran dirigidas. Recordamos que en las enseñanzas anteriores, Dios le dio la victoria a Josué utilizando a todo Israel como nación para ir venciendo confederaciones de países y reyes que se unieron para pelear en contra de los israelitas. En una ocasión 5 contra Israel, en otra ocasión 12 contra Israel. Y de diferentes ciudades iban ellos enfrentando a grupos numerosos. Sin embargo, ya después de esas campañas generales, donde lucharon contra muchos al mismo tiempo, quedaba dividirse la tierra y que cada tribu en lo individual fuera conquistando aquello que Dios le había pedido que ganara. Josué 13, versos 7 al 9, vamos a verlo, dice: reparte pues ahora esta tierra en heredad
a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Divón. De tal manera que estaban las tribus ya dispuestas, se repartió el terreno entre ellas, y ellas debían de ir y conquistar su pedacito en lo individual cada una. Y aquí se empieza a ver el carácter que había en las diferentes tribus. El carácter que había en el líder, el carácter que había en aquellos que seguían al líder de las tribus. Y hay algunas reacciones que son interesantes y dignas de analizar. Por ejemplo, la que hubo en Judá, que fue un ejemplo de una tribu que conquistó, y la que hubo en otras tribus que también vamos a ver. Vamos a ver a Judá como ejemplo de conquista. En Josué capítulo 19, verso 9, dice la Biblia: de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos, así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de Judá. Y aquí vemos cómo los de Judá tenían un adecuado carácter, cómo estaban deseosos de conquistar de una manera abundante, y lo hicieron tan abundantemente que dijeron: ganamos tanta tierra que es excesiva, somos muy pocos para todo el inmenso terreno que tenemos. Por lo tanto, parte de su tierra no se la quedaron para ser ricos, sino dijeron: la vamos a compartir. Y invitaron a Simeón y le empezaron a compartir con Simeón, que terminó quedando en medio de Judá. Y ellos tuvieron un carácter de mucha conquista, querían alcanzar, querían vencer, querían derrotar a sus enemigos. Y vamos a ver cómo ese carácter está reflejado desde el líder. Josué capítulo 14, versos 6 al 13, vamos a ver el líder de Judá. Dice la Biblia: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él lo dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal cual es mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Ese hombre, el líder de Judá, que se llamaba Caleb, era uno de los 2 hombres ancianos que había en Israel. Recuerda que el resto de ellos quedaron postrados en el desierto por el juicio de la incredulidad y de la rebeldía ante aquello que Dios le pedía. Uno era Josué, que fue espía junto con Caleb y que iban con el corazón adecuado y dieron un buen testimonio del primer reporte cuando ellos venían con fe, confiando en que Dios les iba a dar aquella tierra. Y fueron los que quedaron vivas del juicio de Dios sobre todos los hombres que tuvieron incredulidad y rebeldía en el desierto, como lo estudiamos en los libros previos al libro de Josué. Y en este punto de su historia, Caleb tenía 85 años.
Aun cuando Judá había conquistado muchísimo, y había conquistado tanto que hasta le dio de su tierra a Simeón y fue compartida con su tribu hermana, dijo: yo todavía quiero ir por Hebrón. Yo recuerdo cuando Moisés, que Dios hablaba por medio de él, dijo que Dios nos iba a dar toda esta tierra. Y siendo un hombre anciano de 85 años, fue con Josué, respetando su autoridad, y le dijo que le diera la oportunidad de ir y enfrentar a esa nueva batalla que tenía por delante, porque creía que él iba a vencer. Y vemos entonces un líder aguerrido, vemos un líder que no se opacaba. Vemos un líder que no decía: ya estoy muy grande, ya soy un anciano, ya tengo muchos problemas, que vayan los jóvenes, que vayan otros, sino él estaba creyendo en Dios y siempre conquistando para Dios, con un carácter adecuado. No era nada miedoso, no era pusilánime, sino era un hombre de fe y de conquista en aquello que Dios le daba. Y por ese líder que iba infundiendo ese ánimo en su tribu, a la cual él dirigía y a la cual Dios lo levantó para poder estar bendiciendo a los que iban con él, es que tuvieron un carácter diferente los de Judá. Tuvieron un carácter de conquista y pudieron ganar mucho más que las otras tribus. Vamos a ver otra parte interesante de este hombre Caleb. En Josué 15, versos 13 al 19, dice la Biblia: mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová a Josué. La ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón, y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán, Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacara Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando le llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y él le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Y entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y vemos cómo ese hombre, Caleb, no quería darle su hija a un personaje apocado, a alguien que no se esforzara, a alguien que no tuviera un carácter aguerrido, a alguien que no quisiera conquistar, que no buscara la manera de encontrar soluciones. Y entonces dijo, quizás era una doncella muy deseada por muchos: miren, al que realmente venga por mi hija va a ser aquel que conquiste este lugar. Y les puso un reto grande. Y entonces uno de ellos lo ganó, y vemos que aquí el padre le quería dar a un buen hombre a su hija y a alguien que fuera un conquistador. Y ese conquistador le dice a la hija: oye, ya que nos bendijo tu padre y nos dio un terreno, ¿por qué no le dices que nos dé también tierras de cultivo? Era un hombre que siempre estaba buscando conquistar, que estaba buscando establecer su familia de la mejor manera. Y la hija obedece ahora a su esposo después de la boda, y entonces le pide a su padre, y su padre le da fuentes de agua en abundancia, y no solamente pocas, sino las de arriba y las de abajo. Y vemos de nuevo el corazón de Caleb, que era un corazón no de ya estoy grande, que mis hijos me den, que mis hijos me mantengan, que yo solamente esté para recibir, sino era un corazón que siempre quería conquistar y quería dar para los demás. Su estándar era dar, era conquistar, era enseñar a los demás a ser generosos. Muchos padres seguían la costumbre de aquel entonces de que cuando entregabas a tu hija doncella, te daban una dote por ella, porque tú al perder una hija de tu casa y la dabas a otra familia, estabas perdiendo fuerza en tu casa y cediendo parte de tu patrimonio a otra familia que ahora sí iba a ser más rica. Entonces esa familia te compensaba con dinero o con riquezas porque se llevaba algo muy valioso que era tu hija. Pero Caleb no era así.
No, él no actuaba conforme a la costumbre antigua, sino él decía, no, yo llevo a mi hija y aparte a mi hija le regalo estas cosas. Y era una persona generosa que compartía y que había enseñado a su hija a ser conquistadora y que la quería entregar a un conquistador también y que ese conquistador también le pidió a su suegro con algo de osadía porque quería tener una familia adecuadamente suplida y se ve un corazón generoso por todos lados de Caleb, un corazón conquistador, no apocado, no pusilánime, no nada más esperando a que le den todo, sino un corazón que tenía el deseo de conquistar por todos lados. Sin embargo, no todos fueron como Judá, hubo otras tribus que fueron más bien apocadas y que no enfrentaron con la misma gallardía las circunstancias que tenían delante, que estaban esperando que todos les dieran el líder. Por ejemplo, Efraín. Vamos a ver Josué 17, versos 14 al 18. Dice, y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes, allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín os es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, y los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tú tienes gran poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta los límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Y aquí vemos cómo esos hijos de José tuvo dos hijos que fueron Efraín y Manasés. Y cuando dice los hijos de José, estaban específicamente hablando con Josué, con U, los de Efraín. Y ellos llegaban y decían, oye, nosotros somos un pueblo y nos tocó un pedacito, un montecito. No vamos a caber en ese montecito. Nosotros necesitamos más. Nuestra dignidad es más. Tú ven y ayúdanos y danos. Y fíjate que un dato interesante es que Josué mismo pertenecía a esta tribu. Josué estaba actuando como el líder del país, el líder completo de Israel. Pero él era parte de una tribu a su vez, que era la tribu de Efraín. Y entonces esa tribu de Efraín fueron así como con su conecte, como el principal político, el principal líder de toda la nación. Le dijeron, pues conquístanos, ¿no, Josué? Tú que has ganado batallas por todos lados, tú que le pediste a Dios y Dios detuvo el sol y la luna en un punto y venciste a 5 reyes y luego a 12 reyes. Ven tú y ayúdanos a vencer a estos que tienen carros cerrados, no cabemos en el monte. Pero José no entraba en paternalismos de darle todo peladito en la boca, así, mi niño, ahí le vamos a dar todo. No. Tú vas a ir, tú vas a conquistar, tú eres fuerte, tú lo vas a vencer y tú vas a vencer a aquellos aunque tengan carros cerrados y lo que sea, lo vas a conquistar tú. Y los manda a ellos a que ellos lo conquisten. No era el recargón de que ven y tú dame, que todo sea digerido y que todo sea fácil. No, tú vas a hacerlo, lo vas a lograr por ti mismo, te vas a levantar y lo vas a hacer. Y de estas personas de Efraín hay otro dato interesante. En Génesis 48, 18 al 19, se había dado una profecía sobre los 2 hijos de José. Vamos a leer la profecía. Dice, dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza, mas su padre no quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también de él vendrá a ser un gran pueblo. Y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Manasés era el mayor de los hijos de José, y por la parte natural era el primogénito. Sin embargo, cuando Jacob estaba bendiciendo a José, bendijo de una manera, y guiado por Dios, diferente, y volteó la primogenitura entre ambos, de tal manera que la mayor bendición se la dio al hijo menor. El hijo menor era Efraín.
Entonces Efraín tenía una promesa más grande que Manasés. Manasés era el mayor y se hubiera esperado que recibiera por la edad la promesa, pero no fue así. Jacob tuvo un sentir de parte de Dios de que esa promesa va a ser para Efraín. Y entonces oró por Efraín para que él recibiera esa promesa. El menor tenía más promesa. El menor podía alcanzar más. El menor iba a ser un territorio mayor, iba a hacer proezas más grandes. Y es cierto que el otro también tendría bendición, más el menor conquistaría más. Así estaba profetizado. Sin embargo, es muy interesante ver la comparación de lo que ganaron cada uno de ellos. Y vamos a poner un mapa aquí donde vienen las tribus de Israel en una imagen. Y viene de color amarillo Manasés, el que iba a conquistar poco. Y fíjate, ese que iba a conquistar poco decidió ser tan osado que conquistó incluso en ambos lados del río. Fue una tribu que quedó en dos partes. Y quedó media tribu de Manasés en el oriente y media tribu en el occidente. Abundantísimo territorio conquistaron ellos, con un corazón adecuado, con un corazón esforzado y dieron buen testimonio en la conquista los guerreros de Manasés. Y Efraín, que estaba profetizado que iba a ganar más que Manasés, ve con qué poquito territorio se quedó. Ahí lo ves de color morado, mucho menos que aún una mitad de Manasés quedó Efraín. ¿Por qué quedó tan poquito Efraín con tan poquito territorio? Porque estaba esperando, dame Josué, tú dame, tú eres el principal, tú eres el que ganas las batallas, tú eres de mi tribu, dame. Y cuando están las personas solamente esperando que le den y no quieren conquistar por sí mismos, no se levantan con osadía, no tienen confianza, no tienen valor, sino están pusilánimes, acobardados, esperando que todo se lo den digeridito. Dame, ya Josué era un hombre anciano, ¿cuál dame? ¿Para qué vas con Josué, con un anciano que conquiste por ti cuando tú estás lleno de juventud, de fuerza? Ya es tiempo, ya te enseñaron cómo confiar, ya te enseñaron cómo hacer las cosas, tú ve y gánalas por ti mismo. Y cuando llegaron con Josué le dijeron, no, es que somos pueblo y no vamos a caber en este monte. Ah, bueno, porque tú eres muy grande y muy fuerte, tú vas a ir, los vas a vencer y vas a acabar con sus carros cerrados, tú lo vas a hacer. Y no tomó la actitud paternal de hacerle todo absolutamente a Efraín. Pablo retoma esta verdad en el Nuevo Testamento para que nos quede claro que es importante que cada quien lleve su carga y que tú no puedes hacer que tu carga te la lleve otro, sino que tú debes de llevar tu propia carga. Gálatas 6, versos 3 al 5. Dice la Biblia, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de qué gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. O sea, Efraín no se debía de gloriar en Josué, es que es de la tribu de Efraín. La tribu de Efraín sacó al principal dirigente de todo Israel y de nosotros salió aquel que conquistó todas las grandes batallas, sí, ok, pero ¿y tú? Tú en lo local, tú en lo individual, ¿qué vas a hacer? Tú que hiciste, Efraín, que también tenías promesas y que tenías más promesas que tu hermano. Y tu hermano Manasés conquistó muchísimo porque quería alcanzar muchas cosas para su familia y querían darle un territorio amplio. ¿Y tú qué conquistaste? Estabas esperando nada más que todo te dieran digerido y eso no es bueno. Entonces, el tener una actitud recargada en el ministerio de otros y no levantarte tú mismo a tomar tu papel y por ti mismo conquistar es nefasto y te hace ser una persona apocada y que alcances poco. ¿Qué más pasó? Otro problema que hubo fue negligencia. Josué 18, versos 2 al 3, dice, pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? O sea, ¿por qué son flojos? Tienen la promesa. ¿Por qué no quieren ir y conquistar? ¿Por qué están así siempre pusilánimes, siempre con miedo, siempre pensando, ¿lo haremos o no lo haremos? ¿Podremos o no podremos? Es pura flojera. Son perezosos.
Es tiempo de que te levantes y es tiempo de que vayas a conquistar. Tienes que tener un carácter adecuado, tienes que tener un carácter de guerrero, no puedes ser como el carbón, tienes que ser como el diamante, que reflejes la luz de Dios y vayas y conquistes. También hubo quienes no pelearon las batallas de acuerdo a las promesas que habían recibido, y no solamente Efraín, sino otras tribus. Por ejemplo, Zabulón, Génesis 49:13, vamos a ver la promesa que tenía Zabulón. Dice la Biblia: Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, su límite hasta Sidón. Era la profecía, lo que Dios tenía para Zabulón. Sin embargo, vamos a ver cómo Zabulón no alcanzó la promesa. Y vamos a poner una imagen en donde vienen de nuevo las tribus, y ahí ves un pedacito pequeñito que fue Zabulón. Y arriba ves en un círculo lo que era Sidón. Esos de Zabulón debían de estar en los puertos del mar y habitar en los puertos del mar. ¿Cuánto mar tuvieron? 0. No tuvieron absolutamente nada de agua. Se quedaron secos, sin mar, sin nada, porque no ejercieron su esfuerzo de acuerdo a la profecía. Y debían de llegar hasta Sidón. Sin embargo, otras tribus tomaron ese territorio porque ellos no quisieron conquistar. Estaban apocados, estaban pusilánimes, no estaban viendo las promesas que Dios les había dado, sino estaban solamente pensando en, ¿será que lo lograré? ¿Será que no? Con poquito, con esto poquito, así ya me conformo. Y se quedaron con un pedacito conformes y no fueron arrojados para lograr más. A pesar de todo esto, hubo bendición y triunfo. Josué 21, versos 43 al 45, seguimos leyendo. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo lo cumplió. Dios cumplió todo, Dios fue fiel. Sin embargo, esa fidelidad fue por el amor de Dios para con su pueblo, pero no todo el mundo logró los mismos resultados. No todo el mundo alcanzó las mismas ciudades. Ya vimos cómo Judá fue tan generoso que hasta otra tribu le regaló terrenos, pero no todos se portaron así. Por tanto, debemos de evaluar los resultados, y es algo que Jesucristo enseña perfectamente, y vamos a recordarlo en Lucas 6, versos 43 al 44. Dijo Jesús: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Aquí está comparando Jesucristo a los seres humanos con árboles. Y debido a que es muy difícil conocer el corazón de una persona, nos dice cómo podemos saber qué tal está su corazón. Y la forma en la que puedes saber el corazón de una persona es simple: ve el fruto, ve el resultado que sale de ese corazón. No veas qué tanto ora, ve qué resultado sale de esas oraciones. Ve qué tanto conquista, ve cómo es su carácter, ve cómo es su familia, ve qué tanto Dios le bendice en lo práctico y qué tanto fruto tiene. Porque si tiene fruto, es buen árbol. Pero si no tiene fruto, es mal árbol. Y si tiene un buen fruto, entonces tú debes de reconocer que lo puedes clasificar como un buen árbol que se le conoce por su fruto, que te da higos. Pero si te da malos frutos, que te dé espinas, que te dé promesas, que te diga que va a cambiar, que siempre es problemático, que siempre es la víctima, que siempre tiene una situación u otra y que nunca vence nada y que le gusta victimizarse con su mamá, con su hermano, con su amigo, con y quiere siempre que otros estén llevando su carga, pero no quiere tomar su carga y su responsabilidad, no quiere dar frutos, quiere colgarse de los frutos de otro. Pero la Biblia nos dice que cada quien debe dar su propio fruto. Por tanto,
porque debemos de evaluar a cada árbol y a cada persona y a cada tribu según su fruto, vamos a ver los resultados de las tribus en una tabla. Y en esta tabla vienen varias columnas, y en las columnas se mencionan las diferentes tribus de Israel. Viene Efraín, Manasés, Rubén, Gad, Simeón, Benjamín, Neftalí, Aser, Dan, etc. Y vienen varios renglones. En el primer renglón vienen las ciudades tomadas. Esas ciudades tomadas se contaron en base a los pasajes de Josué capítulo 15 al capítulo 21. En las primeras tribus, Efraín, Manasés, Rubén y Gad, no se especifica la cantidad, por lo tanto, no puse un número para ellas porque no podemos contabilizarlas dado que no viene clara la cantidad. Por alguna razón Dios así lo dejó. Sin embargo, a partir de Simeón, Benjamín, Neftalí, Aser, Dan, Isaacar, Zabulón y Judá, viene la cantidad. ¿Cuántas ciudades conquistó cada tribu? Vemos, por ejemplo, que Simeón conquistó 17. Vemos que Benjamín conquistó 26. Vemos que Neftalí conquistó 19, Aser 22, Dan 18, Isaacar 16, Zabulón solamente 12. Y Judá conquistó 112, que es un gran número de ciudades. Ahora tú podrás decir, bueno, también depende que tantas personas tenía esa tribu. Por lo tanto, en el siguiente renglón, estoy poniendo la población que había en cada una de las tribus, según el segundo censo que viene en el libro de Números. Ahí viene cuántos había en Efraín, 32,500, cuántos había en Manasés, 52,000, cuántos había en Rubén, 43,730, en Gad, etc. Y ahora sí podemos hacer una comparación de qué tantas personas se emplearon para conquistar una ciudad. Divides las ciudades conquistadas entre el número de personas y podemos sacar una estadística de cuántas personas conquistaron una ciudad. Así que Simeón usó a 1,306 personas para una ciudad, Benjamín a 1,754, Neftalí a 2,389, Aser a 2,427 y así nos vamos haciendo la estadística hasta que llegamos a Judá, que usó a poquitas personas, a menos de 1,000, fue la única que llegó a utilizar a menos de 1,000 por ciudad, 683 personas por ciudad. De tal manera que esos de Judá, con pocos, iban alcanzando mucho. Iban menos personas, menos guerreros, pero conquistaban ciudades y ciudades y ciudades y ciudades. ¿Por qué? Porque no eran apocados, porque eran aguerridos, porque eran esforzados. Y volvemos a la imagen, que tiene un último renglón. Y viene una comparativa entre todas las tribus de las cuales vienen las ciudades conquistadas. El último renglón es cuántas veces más personas que Judá emplearon por ciudad las diferentes tribus. Vemos entonces que Simeón fue 1.9 veces más que Judá, Benjamín 2.6, Dan fue 5.2, en el caso de Zabulón fue 7.4. Es interesantísimo esto. O sea, Judá con una persona hizo lo que Zabulón hizo con 7. Judá con una persona hizo lo que Isaacar hizo con 5.9, o sea, con casi 6 personas. Con una persona, Judá hizo lo que Dan hizo con 5, porque su número es 5.2. Con una persona, Judá hizo lo que Simeón hizo con casi 2 personas, 1.9. Y aquí vemos cómo Simeón estaba empezando a ser influenciado por Judá, porque Simeón terminó también tomando ciudades cerca de Judá y ya estaba el corazón de Judá influyendo a los demás a ser aguerridos y a ser conquistadores. Unos eran apocados como Zabulón, lentos, torpes, poco esforzados. Ahí, con un poquito, con este pedacito, aquí nos quedamos y ya. O como los de Efraín, dame más, conquista tú para mí. Pero Judá no era así. Judá era, voy a conquistar, voy a alcanzar, me voy a esforzar. Y ese es el corazón adecuado, el corazón que conquista, el corazón que desea, el corazón que no es apocado. Y yo te pregunto a ti, ¿eres tú apocado o eres tú conquistador? ¿Eres tú medroso? Hay un mundo necesitado que requiere que te levantes.
Hay personas a las cuales solamente tú puedes alcanzar. Pero ¿cómo te desempeñas en tu día a día? ¿Y qué tan conquistador eres de aquello que Cristo quiere que tú conquistes? ¿Por qué te digo esto? Porque Cristo puede cambiar tu corazón. Y porque Él te puede hacer que ese corazón apocado y pusilánime cambie. Isaías 35, versos 1 al 2, dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada y la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová y la hermosura del Dios nuestro. Aquí está diciendo que iba a haber una revelación. Y una revelación tanto que una persona iba a estar en el desierto y la soledad. Su alma iba a estar sola, se iba a sentir vacía, se iba a sentir como que le faltaba compañía, como que le faltaba bendición. Su alma iba a estar en el desierto. Sin embargo, Dios va a sacar esa alma del desierto y la va a llevar al gozo y la va a llevar a florecer. Y eso hace Dios con un corazón que se rinde a Él. Lo cambia del desierto y lo lleva a florecer, lo lleva a ser aguerrido, lo lleva a dar fruto, lo lleva a la gloria. ¿Por qué? Seguimos leyendo. Vamos a leer ahora los versos 3 y 4 de Isaías 35. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios está diciendo: tú debes de fortalecer tus manos cansadas. Esas rodillas endebles que están así como trastabillando y a punto de caerse la persona, la puedes afirmar. Que ese corazón apocado, Dios quiere que te esfuerces, que no temas. Porque si tú te mantienes en aquello que Dios te pide, Él te va a dar su bendición y Dios va a venir con retribución y te va a dar su pago. Él vendrá y te salvará. Esto es, que no solamente te apoyes en tu fuerza, sino que vayas y conquistes y hagas aquello que Dios te pide, pero que lo hagas con fe, esperando que Dios te bendiga. Y esa era la diferencia entre Judá y las demás. Tenía fe en Dios, quería creer en Dios. Por eso, aunque fuera un anciano el que iba delante de aquella tribu, tenía fe. Y aunque iba con algún lugar como Hebrón, que era difícil de conquistar, tenía fe. Y a su hija se la quería dar a un hombre que tuviera fe, que fuera aguerrido, que no fuera apocado, con fe, con confianza. Y entonces Dios nos enseña: tú esfuérzate, no temas, y yo voy a venir y te voy a retribuir, yo te voy a bendecir. ¿Qué podemos hacer? Esforzarnos. No es tirar la mano, dame, sino hacer nuestra parte. Esforzarnos lo mejor que podamos y rogar a Dios y que su bendición venga del cielo. Isaías 35, versos 5 al 7 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Cuando eso haces, Dios va a cambiar todo. O sea, que el pasaje te está diciendo, aunque no veas, esfuérzate. Y si no ves, y a lo mejor medio ves, ponte colirio y esfuérzate y abre tus ojos. Inclina tu corazón a las palabras de Dios y empieza a medio oír, si es que no estás acostumbrado a oír por la dureza de tu corazón. Y si no puedes caminar en los caminos de Dios y vas como cojeando y los medio entiendes y no sabes cómo andar en ellos, si cuando es el momento de la alabanza, nada más ves cómo los demás alaban y tú no puedes alabar porque tu corazón está mudo, porque no tienes nada por qué agradecerle a Dios, Dios va a cambiar todo eso si pones tu corazón en el camino adecuado y con el corazón adecuado. Dios va a quitar la ceguera
Dios va a quitar la sordera y vas a oír su voz. Dios sanará al cojo y le enseñará a caminar en sus pisadas. Dios le dará lengua al mudo y le enseñará a cantarle de corazón. ¿Por qué? Porque el desierto lo va a cambiar en aguas. La soledad la va a cambiar en compañía. Y ese sequedal que hay en tu alma lo va a cambiar en manantiales que puedan darte de beber a ti y a otros. ¿Quién es la solución entonces? Dios. ¿Qué tienes que hacer? No andar en tu corazón apocado. Ay, poquito, poco a poco. Ay, todo vencido, todo deprimido. No. Hacer aquello que Dios te pide y esperar la bendición de Dios. Vivir en base a lo que vale la pena vivir, que es vivir para aquello para lo cual Dios te creó. Y Dios, si ve un corazón adecuado, te va a hacer un guerrero verdadero. Pompeya, la ciudad que fue destruida por la explosión del volcán Vesubio y que hay muchas ruinas que se han estudiado a través de los años y también todo tipo de historias sobre el análisis de los volcanes y demás. Tiene personas que fueron fosilizadas en situaciones especiales, algunos abrazándose como familias cuando explotó el volcán y quedaron hechos sus vueltos ceniza, quedaron prácticamente petrificados en la posición en la que ellos estaban. Algunos fueron hallados en subterráneos, como si hubieran ido en el lugar más oculto debajo de la tierra para lograr escapar, y ahí todos juntos en el subterráneo quedaron petrificados. Otros en cuartos más altos, quizás pensaron que así lograrían escapar, y ahí fueron todos encontrados, y hay otros cadáveres en esas posiciones, otros en familia abrazados. Pero dentro de Pompeya hay algo interesante. Hay 2 centinelas romanos que estaban a la entrada de la ciudad, exactamente puestos en donde sus capitanes los dejaron. Estaban paradas sus estatuas con sus espadas en la puerta de la ciudad, con un carácter firme, y ahí murieron petrificados, cuidando aquello que le encargaron que ellos cuidaran, la ciudad. Aunque se esté cayendo la ciudad, yo aquí muero. Y si eso hicieron esos soldados romanos por honrar las palabras de un capitán humano que les encargó cuidar una ciudad, y sus cadáveres dan testimonio del carácter que ellos tuvieron, ¿por qué tú y yo no podemos dar testimonio público de alguien que es mucho más que un capitán humano? ¿Y por qué no nos paramos por Dios y tenemos carácter y conquistamos y hacemos aquello que Dios nos pide? Si eso hacemos, Dios nos va a dar mucha bendición, nos va a ayudar, nos va a bendecir. Y Él dice que nuestros ojos serán abiertos, que nuestros oídos se abrirán, que el cojo va a sanar y que la lengua del mudo va a cantar, y que Dios va a cambiar el desierto en aguas y en manantiales y va a convertir tu corazón en un estanque lleno de bendición. La opción y la decisión está en ti. Tú la puedes tomar. Dios te dé sabiduría y te guíe en todo. Levántate con un carácter adecuado y conquista, porque Dios nos llama a eso. Dios te bendiga. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.